Empezamos con los enteros y construimos una relación de equivalencia M era positivo. Y checamos que era una relación de equivalencia y por lo tanto nos daba una partición de los enteros y las clases de equivalencia las denotamos como ZM y hay M clases. Y la clase de A es igual al conjunto de todas las X, digamos, tal que X está relacionado con A. O que M divide a X menos A, o X es de la forma A más MQ. ¿Verdad? O sea, las clases son un elemento más múltiplos de M. Y definimos, en ZM definimos una operación suma y una operación producto. Y la suma de dos clases era la clase de la suma de los representantes y también el producto de la misma manera similar. Y checamos que estaba bien definida, que no importaba qué representante tomásemos, el producto y la suma están bien definidas. ¿Y qué más? Y luego observamos que ZP es un dominio entero y probamos que es un campo o cuerpo, como le quieran llamar. Eso quiere decir que todo elemento que es no cero tiene inverso multiplicativo. ¿Y qué más? Definimos ZM estrella como todas las clases en ZM, tal que el máximo común divisor de A y M era igual a 1 o es igual a 1. Y esto es lo mismo que decir que todas las clases en ZM que el inverso multiplicativo existe. O sea, probamos que si A y M eran primos relativos, tenía inverso multiplicativo. Y
la notación era ZM estrella y se llaman las unidades de ZM. Las unidades de Z sub M. Y claro que es un conjunto finito, entonces tiene cierto número de elementos y el número de elementos le llamamos, ¿cómo le llamamos? Phi de M. Y les dije que calcular phi de m es muy difícil, que la única manera que sabemos cómo hacerlo es factorizando m. Y vamos a probar hoy que la phi de m es multiplicativa. O sea, nuestra meta es, la meta es el siguiente teorema. Mn enteros positivos y el máximo común divisor de Mn igual a 1, entonces phi de Mn es igual a phi de m por phi de m. Y entonces si podemos factorizar, podemos reducir nuestro problema a calcular el phi de m, el phi del número, usando el teorema fundamental de la aritmética y calcular phi de potencias de primos. Entonces, la primera observación es cuál es el valor de phi de p a la r. Porque una vez que factoricemos al número que queremos, usando el hecho de que es multiplicativo, simplemente calculamos phi de p a la r y los multiplicamos. Entonces, antes de demostrar el teorema, ¿por qué no calculamos, por ejemplo, phi de algo a una potencia? ¿Cuál es tu primo favorito? 7. El 7 es un primo favorito. Okay. Phi de 7 a la 7. A ver cuánto es phi de 7 a la 7. ¿Cuántos números hay que son primos relativos con 7 a la 7? Sí, pero recuérdense que lo que estábamos haciendo es, tomamos Z7 a la 7, tomamos Z7 a la 7, o sea, estos son ¿qué? No voy a poner paréntesis. 1, 2... Ese es el 0, por cierto.
Y estamos buscando todos los números que no tienen factor común con 7 a la 7. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 6 a la 7. 6 por 7. Ah. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, podemos contar cuántos múltiplos de 7 hay en ese conjunto. Exactamente. ¿Cuántos múltiplos de 7 hay en este conjunto? ¿Empezamos con cuál? Con el 7. ¿Con el 7? 14, Ajá. 21. Y Sí. básicamente estamos dividiendo en bloquecitos de 7 el conjunto. Estamos con 7 y luego 2 veces 7, ¿verdad? Y 3 veces 7 hasta 7 a la 6 veces 7. hasta 7 a la 7. 7 a la 6 veces 7. 7 a la 6 veces 7. Ajá. Que es 7 a la 7. Eso quiere decir que hay 7 a la 6 de ellos, ¿verdad? Hay 7 a la 6 de ellos. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, ¿cuántos quedan? 7 a la 7 menos 7 a la 6. Ajá. O sea que esto es 7 a la 7 menos 7 a la 6. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, el 7 no tiene nada de especial, nada más que es su favorito, eso es lo especial. Y la potencia 7 tampoco. Si ponemos ZP a la R, pues va a ser lo mismo que similar, 2 hasta P a la R. Y exactamente lo que decíamos, agarramos P, 2P, 3P, ¿hasta dónde? P a la R menos 1 por P. O sea que phi de P a la R es P a la R menos P a la R menos 1, que es por P menos 1. ¿Ok? Entonces, sí sabemos cómo calcular phi de P de R. P a la R. Y lo vamos a necesitar porque como les decía, una vez que queremos calcular para cualquier número, si lo podemos factorizar, ya estuvo. Es simplemente el producto de las phis de los factores. Entonces el problema realmente es convencernos que phi de m por n es phi de m por phi de n. Entonces, tenemos Zm, tenemos Zn, tenemos Zm estrella y tenemos Zn estrella. Los elementos
el número de elementos de esos es el phi de m y el phi de n. Y ciertamente el producto cartesiano es zm estrella por zn estrella tiene ¿cuántos elementos? Phi de m por phi de n. Y la cardinalidad de zmn estrella es phi de m por n. Entonces, para hacer la demostración, ¿qué necesitamos? Necesitamos construir una función biyectiva de zmn estrella a este o de cualquier manera. O sea, necesitamos una función biyectiva y ese es un problema difícil porque yo me agarro un elemento aquí que sea primo relativo con m y un elemento que sea primo relativo con n y quiero construir un elemento que sea primo relativo con mn y mandarlo de alguna manera para allá, ¿verdad? Ok. Entonces, antes de hacerlo, empezamos con algo más sencillo. Si me agarro algo que sea primo relativo en Z24 estrella, como por ejemplo, ¿cuál? 7. La clase del 7, pero no lo voy a poner en clase. 7, ¿a dónde lo envío? Tiene que ir a una pareja. ¿A qué elemento de Z4 estrella lo envío? 7 módulo 4. Ajá, ¿y eso qué sería? ¿A 3? Lo envío a 3. Y aquí va a dar a... O sea que si agarro un elemento en Z24, como 7, lo puedo enviar a 7 módulo 4 y a 7 módulo 6. Y lo importante es que sí caigo en algo que es un elemento de Z4 estrella y en un elemento que es de Z6 estrella. Esta función se puede definir de Z24 a Z4, Z6. ¿Verdad? Me agarro cualquier elemento aquí, X, y lo envío a X módulo 4, X módulo 6. No hay ningún problema con esa función. Pero si le pongo estrellas,
entonces ya no está tan claro de qué va a dar en algo que está en estrella, ¿verdad? O sea, no está claro que si X está ahora en Z24 estrella, que cuando lo envío a X módulo 4, X módulo 6, que esto está bien. Pero claro, ¿qué pasa con 6 y 4? No son primos relativos. No son primos relativos. No son primos relativos. Entonces, ese es un problema. O sea, esta función sí tiene sentido. Esta función tiene sentido. Pero es posible. Traten de ver si pueden encontrar algo donde va a fallar la demostración en un minuto, de que si tomo algo que es primo relativo aquí, ¿será que caigo en primos relativos? Y el problema más difícil va a ser que si me doy algo que es primo relativo, lo quiero jalar para acá, para que sea biyectiva, ¿verdad? Sí. Entonces hay que checar que es inyectiva y que es supra o supre. ¿Supre? Sobre. Okay. Bueno, ese es el gran problema. Vamos a definir la función. La función la vamos a definir de Zm en Zm cruz Zn. Exactamente como lo estamos haciendo. X, la clase de X va a ser X módulo M, X módulo N. Módulo N. Y bueno, como estamos hablando de clases, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Que está bien definida. ¿Ok? Sean x1, x2 en Zmn, tal que x1 es equivalente a x2, o mn divide a x1 menos x2. Y calculo f de x1. F de x1 es igual a x1 módulo m, x2 módulo x1 módulo n. Y f de x2 es igual a x2 módulo m y x2 módulo n. ¿Y qué es lo que quiero? Necesitamos que x1 sea equivalente a x2 módulo m, ¿verdad? Y también x1 sea equivalente a x2 módulo n. O que m divida a x1 menos x2 y que n divida a x1 menos x2, porque esa es la relación de equivalencia. Pero eso es cierto, ¿verdad? Porque si m por n divide a x1 por x2, ¿verdad? Si mn divide a x1 por x2, bueno, m también lo divide y n también lo divide. Pues está bien definida.
Entonces, f está bien definida. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Será que es una función inyectiva? Ahora suponemos que f de x1 es igual a f de x2. Y queremos demostrar que la clase de x1 es igual a la clase de x2. Por demostrar que mn divide a x1 menos x2. ¿Verdad? Eso quiere decir que son las clases las mismas, la misma clase. Pero entonces lo que tenemos es que x1 módulo m, x2, x1 módulo n es igual a x2 módulo m, x2 módulo n. Y por lo tanto, x1 módulo m tiene que ser igual a x2 módulo m y x1 módulo n tiene que ser igual a x2 módulo n. Y por lo tanto, m divide a x1 menos x2 y n divide a x1 menos x2. Y eso implica que como máximo común divisor de m y n es igual a 1, que m por n divide a x1 menos x2. ¿Verdad? Porque son primos relativos. Para el caso de 4 y 6, no íbamos a poder usar este argumento. Entonces, es inyectiva. Pero, ¿qué pasa con el número de elementos de ZMN y el número de elementos de ZM cruz ZN? Ahorita tenemos que es menos. Es por ser inyectiva, ¿no? No, sí, pero una simple cuenta. ¿Cuántos elementos tiene ZMN? ¿Cuántos elementos tiene ZMN? M por N, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos elementos tiene ZM producto cartesiano con ZN? M por N, y la función es, y por lo tanto es sobre. La función es sobre. Esta función es sobre. Pero todavía hay un problema. Eso no implica que es. La función ya es biyectiva de ZMN en ZM cruz ZN. Pero eso no implica que sea biyectiva en estos subconjuntos, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Entonces todavía nos falta más. Esta función tiene otras propiedades que todavía no las hemos explorado.
¿Qué pasa con f de x por y? O sea, tomamos dos elementos en ZMN, x y los multiplico. Y le calculo f de x por y. ¿Eso qué me da? ¿Y qué pasaría con f de x y con f de y? Y yo quisiera, f de x está de aquel lado, f de y está de aquel lado y quisiera definir una multiplicación en el producto. ¿Puedo definir una multiplicación en el producto? Aquí. Si tomo dos elementos aquí, los puedo multiplicar las dos parejas en el producto, aquí en el producto cartesiano. Entrada por entrada, claro. Ya tomo A, B en ZM cruz ZN y C, D en ZM cruz ZN y quisiera yo definir un producto en el otro lado y pues muy fácil. AC, BD. Y podría también definir una suma. O sea que, recuerden que ZM tiene suma y tiene producto. Y ZN tiene suma y tiene producto. Y puedo definir una suma y un producto en el producto cartesiano. Y tienen uno que checar que el producto es conmutativo, ¿verdad? El producto es asociativo, que la suma es conmutativa, es asociativa, que hay elemento neutro, por ejemplo, 1, 1. 0, 0, es elemento neutro. Y que para la suma tengo menos A y menos B. Pero para el producto, pues no, si ni siquiera tengo inversos para ZM y ZN, menos que tenga yo para las parejas, ¿verdad? Pero cuando menos tenemos la multiplicación. ¿Y qué pasa? Pero ¿qué pasa si el AB no solamente está en ZM, producto cartesiano ZN, pero aquí? ¿Tendrá este inverso ahora? Cualquier elemento A, B que esté en ZM estrella, cruz ZN estrella, tiene un inverso para la multiplicación. Porque eso me da 1, 1, que es el elemento neutro. Entonces, todos los elementos A, B, aquí, todos esos elementos tienen inverso multiplicativo. Y claro, si algo tiene inverso multiplicativo es porque está aquí. Porque eso quiere decir que cada entrada de la pareja tiene inverso multiplicativo. O sea, cada uno tiene que estar aquí. Entonces, exactamente
los elementos aquí son aquellos que tienen inverso multiplicativo con respecto a esta operación. ¿Ok? Pero con respecto a esa operación, ¿qué pasa con f de x por y? Es precisamente x mod m, x mod n, multiplicado por y mod m, y mod n. Y eso es exactamente xy mod m, xy mod n, que es f de x por y. O sea que esta función f de x por y es ¿qué? Es multiplicativa, ¿no? Es multiplicativa. En otras palabras, preserva el producto en x, xy en z mn va a dar el producto en zm cruz zn. Y si x está en zmn estrella, si x está en zmn estrella, ¿qué pasa con f de x? Bueno, f de x es x mod m, x mod n. Y yo quisiera que esto fuera a caer ¿dónde? En zm estrella, sí. Pero eso sí es cierto, porque si x está en mn estrella, entonces existe y tal que xy es igual a 1. Y entonces f de x por y, que va a ser igual a f de 1, que va a ser igual a ¿qué? A 1 mod m y 1 mod n es el 1. Esto tiene que ser x mod m, x mod n por y mod m por y mod n. Y tiene que dar, te da el 1. El producto da el 1. Entonces, x y y van a dar ¿a qué cosa? A primos relativos en el otro lado. Ok, entonces esta función x por y sí envía elementos en zmn estrella, los envía a elementos de zm estrella, producto zn estrella. O sea, sí los envía allá. ¿Y los envía de qué manera? De manera inyectiva, porque la función es inyectiva. ¿Está bien? Ok. O sea, el conjunto zmn estrella es un subconjunto de zmn. La función restringida zmn estrella sigue siendo inyectiva. Eso sí se preserva. Pero todavía nos queda un problema. Nuestro problema es que sea sobre. Que si yo agarro un elemento aquí, que puedo encontrar un elemento acá, que me da, que va a dar a la imagen. Entonces, tercero es dado A, B en zm estrella, existe x en zmn
Bueno, si existe un X en ZMN, tiene que estar en estrella. ¿Por qué? Vamos a ponerse en estrella. Tal que f de X es igual a A, B. O X módulo M, X módulo N es igual a módulo M, B módulo N. Entonces, lo que queremos es resolver el problema. X igual a A módulo M y X igual a B módulo N. ¿Verdad? Este es el problema. ¿Dónde está el borrador? Bueno, está claro que A más M por Y es solución. Todas estas X satisfacen que son congruentes con A, ¿verdad? Porque están en la misma clase. Y lo que queremos es ver si puedo encontrarme una de estas que sea igual a B módulo N. O sea, lo que yo quisiera es ver si puedo encontrar una Y tal que A menos B A más MY menos B sea igual a ¿qué? Que n lo divida, ¿verdad? Que n lo divida. O que A más MY menos B sea igual a una N por Z. O que MY menos NZ sea igual a B menos A. Sí. Quiero encontrar Y y Z tal que sea combinación. Quiero encontrar Y y Z para una combinación lineal de B menos A. Pero lo que sabemos es que tengo UM más BN igual a 1, ¿verdad? Y entonces U por B menos A, M más B por B menos A, N es igual a B menos A. ¿Está bien? Entonces, puedo encontrar la Y. ¿Cuál es la Y? La Y es V menos A. ¿Qué? Entonces sí puedo resolver el problema. La pregunta es, Y está en ZMN, por supuesto. Pero ¿por qué está en ZMN estrella? Esto es un momento, ¿verdad? Cuando los maestros dicen,
Lo dejamos como ejercicio. Sí. Y está en ZMN estrella. Es un paso importante porque sin eso no se puede concluir. O sea, sí es importante que uno... Pero sí está. Hay que usar esta propiedad de XY. De que en el lenguaje de álgebra moderna F es un homomorfismo de anillos. Y todo homomorfismo de anillos, de hecho, es un isomorfismo de anillos. Y las unidades, si algo va a dar a un elemento que tiene inverso, es porque el anterior tenía inverso en el dominio. Si no lo pueden demostrar y encuentran una referencia en Wikipedia que diga todo isomorfismo de anillos envía unidades en unidades, ya se acabó. Porque es un isomorfismo, tiene inverso. Y si tengo una unidad aquí, tiene que ir a dar a una unidad en el dominio. El inverso lo envía a una unidad. Y como la solución es única, porque es isomorfismo, esa Y tiene que ser la que queremos. ¿Está bien? O sea, como se dice, general nonsense, es cierto, pero se puede checar a pie. Bueno, ese es el teorema chino. El teorema chino del residuo es que siempre podemos jalar algo. El teorema chino del residuo es el siguiente. Lo voy a escribir. Como antes. Teorema chino del residuo. F sobre. Y eso quiere decir que se puede resolver la congruencia simultáneamente. Eso quiere decir que sea sobre. Ok. Bueno, el teorema chino del residuo es más general. En las notas está dado no solamente para M y N, pero si tienen M1, M2, M3, MK, que son primos relativos, el teorema chino del residuo, en general, es F de Z, M1, M2, M3, MK, máximo común divisor de MI, MJ igual a 1, y distinto de J, Z, M1, Z, M2, Z, MK, es sobre. Donde, por supuesto, tomas un elemento aquí, va a dar en X módulo M2, X módulo M3. Esa es la función F. X módulo M1, X módulo M2, X módulo MK. Que esta función es sobre. Ese es el teorema chino del residuo en general. Bueno, en general para los enteros. ¿Por qué? Porque no tiene que ser nada más el anillo de los enteros. La estructura no tiene que ser nada más enteros. Tiene sentido en cualquier
estructura, que tenga suma, multiplicación, que se comporte como los enteros, y no se puede hablar de, digamos, de primos y coprimos y ese tipo de cosas. Que lo vamos a usar. Ok, entonces eso demuestra que phi de m por n, que phi de m por n es phi de m por phi de n. Y ahora les voy a demostrar, ahora vamos a demostrar lo siguiente. Me agarro cualquier elemento en Zm estrella y lo elevo a la potencia phi de m y me da 1. Y me da 1. Agarramos todos los elementos de Zm estrella y los listamos, los ponemos ahí en esa lista desde A1 hasta A phi de m. ¿Y qué pasa con esta lista? Consideremos A por A1, A por A2, A por A phi m. La afirmación es que hay ¿cuántos elementos hay? Phi de m. O sea, estamos afirmando que todos son distintos, que los multiplicas por A. Si agarras los elementos de phi de m y los multiplicas por A, es una función inyectiva, ¿no? Porque la A tiene que, la A se puede cancelar la A, ¿verdad? Porque tiene inverso. Está en Zm estrella. Ok. Pero si tú tomas todos los elementos de Zm estrella y los multiplicas, si los multiplicas todos, no importa en qué orden los multipliques, ¿verdad? Porque lo que hace A por A1 es que los reordena, ¿verdad? Es una permutación. Pero si los multiplico todos, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Verdad? A sub phi de m. Pero todos estos A1, A2, A phi de m tienen inversos. Todos los puedo cancelar. Entonces, los cancelo todos. Y eso me queda 1 igual a la phi de m. Es totalmente trivial la demostración, ¿verdad? Pero es un resultado bien interesante. Todo elemento a la phi de m da 1. Ese es el teorema de Euler. Teorema de Euler. ¿Puedes
explicar de dónde salió Exacto. la penúltima igualdad? Yo pensé que te había quedado claro. No, en la izquierda, ¿qué tengo? En la izquierda tengo todos los elementos de ZM estrella multiplicados. Pero observé que en esta otra lista también están todos los elementos de ZM estrella. Entonces, si tú tomas todos los elementos y los multiplicas, no importa en qué orden lo hagas, porque es conmutativo. Entonces, aquí están todos los elementos multiplicados, aquí están todos los elementos multiplicados. Ajá, es que mi duda es con el A que estamos agregando. Sí, claro, sí, por eso, pero la observación es que aquí están todos los elementos de ZM estrella. Aquí también están todos los elementos de ZM estrella. Y eso lo expliqué. Dije, ¿por qué? ¿Cuántos elementos hay aquí? Y alguien dijo que hay phi de m. Esos están todos. ¿Por qué? Porque todos estos están multiplicados por A, pero la A se puede cancelar. O sea, todos son distintos. Y ahí están todos. Entonces, si tú multiplicas todos aquí o multiplicas todos acá, es el mismo resultado. ¿Está bien? Sí, sí. Y entonces los cancelas y ya. ¿Está bien? Bueno, hagamos un ejemplo para que no Z15. Los primos relativos con Z15, ¿cuántos hay? Bueno, 15 es 5 por 3. Y phi de 3 es 2 y phi de 5 es 4. Hay 8 elementos aquí. Aquí están 8 elementos. 1, 2, 3 no. 4, 5 no. 6 no. 7, 8, 9 no. 10 no. 11, 12 no. 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Y lo que yo estaba haciendo, lo que hicimos con la A, tú te agarras una A en esos Z15 estrella. Por ejemplo, nos agarramos ¿qué número? Para A, en Z15 estrella. No sé, 4. 4 está bien. 4. Y lo que hicimos fue 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 4, 1. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 11, 44. Eso es 14, ¿no? 4 por 13, 52. Eso es 7. Y 4 por 14 es 56. El que falta, ¿cuál falta? 11. Te da todos. ¿Sí? Ok. Sí. Por eso es. ¿Está bien? Bueno. Corolario. Ese es el little, pequeño, teorema de Fermat. A en Z, P estrella. Entonces, A a la P menos 1 igual a 1. Porque phi de ZP es P menos 1. Eso quiere decir, corolario, en Z P estrella, en ZP, A a la P es igual a A.
Porque el único que falta en ZP estrella es el 0. Y claro que A a la P es A, ¿verdad? Multiplicando por A y por A. Y 0 a la P, pues también es 0. Entonces no importa cuál tomes, A a la P es igual a A en ZP. Okay, una de las propiedades importantes de los ZPs es que las unidades tiene tamaño P-1 y claramente cuando uno multiplica 2 unidades nos sigue dando 2 unidades, o sea, una unidad. A, B en ZM estrella, AB en ZM estrella. Y no importa que sea primo o no. Entonces, el producto es cerrado en ZM estrella, ¿verdad? Y el producto tiene unidad. Y el producto aquí tiene inversos. Y cuando tienes un conjunto con una operación como esta, en donde hay identidad y hay inversos y es asociativa, y claramente es asociativa, ¿se llama cómo? Un grupo. Se llama un grupo. Estos son los primeros grupos que uno ve en álgebra moderna. ZM estrella es un grupo finito de cardinalidad. Phi de M. Y claro, yo no sé ustedes, pero cuando yo fui a la universidad en la UNAM, todo un semestre estudiando grupos. Yo no sé cómo sea en donde yo estoy, solamente un semestre estudiamos grupos y campos. Y un poquito de teoría de Galois. Un semestre y eso es todo. Aquí en México, como les decía, un semestre grupos, un semestre campos. Todo un año. Entonces sales súper bien preparado. Te lo sabes todo. No es cierto, y cuando yo fui a estudiar mi doctorado, muchos de los otros chavos no pudieron porque muchos maestros suponen que sabes teoría de grupos bastante, teoría de campos, y fue muy difícil para ellos. Como decimos aquí, tronaron, ¿verdad? ¿Así es la palabra? Sí, tronaron. Bueno, cuando menos esa era la palabra hace muchos años. Ok, entonces tenemos un grupo, por ejemplo, $503 es primo. A ver, chéquelo. Bueno, solamente sabemos un criterio, ¿verdad? La raíz cuadrada de 500 es como, ¿cuánto? Como menos de 25, ¿no? Entonces hay que checar que no lo divide en 2, claramente, 3, tampoco, 5, tampoco, 7, no es tan claro, pero tampoco. El caso es que es primo, ¿verdad? ¿Sí? No sé, ¿qué tal 11? ¿13? 17, 19 y 23. Y ya con eso es suficiente. Ok, es primo. ¿Y tiene cuántos elementos? 502.
502. Y no importa que, por cierto, es 2 por 251. Y 251 también es primo. ¿Ok? Y todo elemento en Z503 estrella a la 502 nos da 1. Okay. Y uno aprende en teoría de grupos que si tiene uno un elemento y lo eleva a una potencia y le da 1, y estamos hablando de un grupo finito, este exponente siempre divide al número de elementos de él. Eso está demostrado en las notas. Siempre divide al número de elementos del grupo. O sea que si una potencia de un elemento aquí me da 1, tiene que ser ¿qué? ¿O 2? ¿O 251? ¿O bueno, o todo? Si el número A no es el 1, entonces o es 2, o 251, o 502, exactamente. Exactamente. Y hay ciertos grupos para los que se les puede encontrar un elemento que tiene el orden, que tiene la propiedad, que la potencia que lo hace 1 es exactamente el orden, el tamaño del grupo. Esos grupos son muy especiales, tienen un nombre especial. ¿Alguien sabe? Se llaman cíclicos. Entonces, no todo grupo tiene esa propiedad. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Z, qué era? Z12? Yo creo Z12 estrella. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? 1, 5, 7, 11. 5 al cuadrado es 1. 7 al cuadrado es 1. 11 al cuadrado es 1. Ningún elemento lo puede. Necesita llegar hasta la máxima potencia 4. No hay ningún elemento. Todos dan 1 al cuadrado. Pero, cuando uno tiene un primo, o sea, en este ejemplo, con Z2 estrella no se puede, pero ZP estrella, en ZP estrella, siempre existe una A tal que A al cuadrado, A a la P menos 2, A a la P menos 1. Es todo. O sea, siempre hay un elemento que la única manera que te dé 1 es a la P menos 1. Siempre existe 1 en ZP estrella. Esas son cosas no triviales, ¿verdad? Y claro, si toman un curso de álgebra moderna, ahí van a demostrar que si tienen un campo finito, no tiene que ser ZP. ZP es un campo finito, pero no importa. Hay campos que tienen más de P elementos y los vamos a construir. Pero ¿por qué es eso importante?
para criptografía, para cifrados. Esto es importante por el siguiente hecho. A ver, tratemos de encontrar un número menor que 503 que nos dé todo 503, Z503 estrella. Se empieza así. 2. ¿Será que sirve? 2 al cuadrado es 4. No es 1, ya está bien. Acuérdense que las únicas posibilidades son divisores de esto. O sea, 2 al cuadrado estuvo bien, no me dio 1. Pero existe la posibilidad de que a las 251 me dé 1. Bueno, vamos a calcular cuánto es. ¿Cómo se calcula 2 a la 251? Módulo 503. Módulo 503. Te los dejo de tarea, ¿no? ¿No? Ah. Ok, la idea es muy bonita. Lo primero que hacemos es escribimos 251 en potencias de 2. ¿Ok? Sí saben que son potencias de 2. ¿Okay? Entonces lo que se hace es, agarramos la potencia de 2 más grande, que es menor o igual que 251. 128, ¿verdad? 2 a la 7. ¿Y cuánto me falta para 251? 123. Entonces agarramos ¿qué? 64 y me hace falta ¿cuánto? 59. ¿59? Sí, ¿verdad? 59. Entonces agarramos 27. Entonces agarramos 16 y 11. Entonces 8, 2 y 1. Okay. Y luego lo que se hace es, tomamos 2 al cuadrado y luego 2 al cuadrado al cuadrado. Y eso es 16. Y luego tomamos 2 al cuadrado al cuadrado al cuadrado. Y eso es... No. Aquí es 8. 2 al cuadrado es 8 y 2 al cuadrado es 16. 2 al cuadrado es 4. 2 al cuadrado es 16. ¿Cómo que es 8? 256. Es que Es 2 a la 4, ¿no? este es 2 a la 4. O sea, esta es 2 al cuadrado. ¿Y esta es qué? 2 a la 8. Esta es, exacto, esto es 2 a la 2 al cubo. ¿Sí? Sí. Ok. Esto es 256. Y luego agarramos este y lo ponemos al cuadrado, que va a ser 2 a la 2 a la 4. Ok. Este es 1, 2 a la 1, 2 al cubo, 2 a la cuarta,
2 a la... ¿Cuánto es? Quinta. 2 a la sexta. Y 2 a la 7. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 251? Es 2 a la 1 por 2 a la 2 por 2 a la 2 al cubo por 2, 2 a la cuarta por 2, 2 a la quinta por 2, 2 a la sexta por 2, 2 a la 7. Entonces, la idea para elevar un número a una potencia, 251 es pequeñito. Mañana voy a traer mi computadora y vamos a elevar a potencias. ¿Eh? Y la manera de hacerlo es escribir el número en binario y calcular las potencias que vamos al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Y luego vemos las que me hacen falta. Me hacen falta 2, luego me hacen falta, este es 4, luego me hace falta aquella que es 256 y tengo que llegar hasta 2 a la 7. Necesito algo con que elevar al cuadrado. Nada más al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Y eso se puede hacer con Wolfram Alpha. ¿No? Por ejemplo, aquí ya tengo 2 al cubo. Este va a ser 256 al cuadrado. ¿Alguien tiene Wolfram Alpha? ¿No? Sí, módulo 503. Y luego hago 2 a la 2 a la quinta, va a ser 146 al cuadrado, módulo 503, ¿cuánto da? Módulo 503. 190. Y luego 2 a la sexta es 190 al cuadrado, módulo 503. ¿387? Y luego 2 a la 2 a la 7, que va a ser 387 al cuadrado, módulo 503. 378. Y luego nuestro problema es que agarrar 2 por 4, ¿verdad? Y luego por 256 y multiplicarlo por todos esos y reducir los módulos 503 y ya elevamos 2 a la 251. Es muy listos, ¿verdad? Los que inventaron este método de elevar a potencias. Sin este método no existirían los cifrados. Los que existirían serían muy chafas. Porque todos requieren de que hagamos operaciones a potencias altas y tiene que hacerse de una manera rápida. Tú no quieres estar mandando un mensaje por WhatsApp, que por cierto está cifrado, ¿verdad? Les dije.
Y quieres mandar una, ¿cómo se llama? Uy, lo tengo que elevar a tal potencia y me tardo horas. ¡Qué chiste! Chiste es estar en contacto, tarararara, ¿no? Con un grupo por aquí, por allá. Exactamente. Entonces, cosas tan sencillas como elevar un número a una potencia grande son importantes. Son importantes para que se haga rápido. Yo no sé si va a dar 1 o no va a dar 1. Sí, da uno. ¿Sí da 1? ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Pero no importa, no importa. No importa. ¿Qué más da? Miren, el número 2, 2 al cuadrado hasta 2 a la 251 da 1. ¿Ok? Entonces, sí da 1. Sí. Y la cosa es, yo me agarro, por ejemplo, yo sé que el número 387 es una potencia de 2, módulo 503. Bueno, porque ya lo calculamos. Pero yo les pregunto, entonces yo puedo agarrar otra potencia que no sea esa, una potencia de 2, y les doy el resultado. Ahí está, 387. Y les pregunto, ¿cuál es la X? Ahorita no tiene ningún sentido. Claro, ahí está. La X es 2 a la 6. Pero supongamos que me agarro otra potencia de 2, la calculo yo en mi casa y mañana vengo y les pregunto en mi hotel, agarro la potencia de 2, la calculo y mañana les pregunto, ¿qué potencia de 2 usé? ¿Ah? Ese problema se llama el problema del logaritmo discreto, porque realmente la potencia es el logaritmo, ¿verdad? Y, claro, si uno tiene Excel, un ratito lo hace, porque Excel puede sacar módulo 503 inmediatamente. Pero pues ese no va a ser el problema, ¿verdad? El problema va a ser que vamos a tomar una P, como les decía, va a tener 1000 dígitos, y me voy a sentar, para empezar, me voy a sentar y encontrar cuál es el orden de un número ahí dentro, y quiero también que sea una potencia súper grande, un primo súper grande, y luego ya les pregunto, a ver, ¿cuál es? El logaritmo discreto en este subconjunto, ahora que es un subgrupo, ¿verdad? Las potencias me dan un subgrupo de todo el grupo. Y ahí dentro les hago esta pregunta. Logaritmo discreto es difícil si se escoge pi con sabiduría. Sí, no cualquier p sirve. Si escojo un p, por ejemplo, si escojo un p que tiene muchos factores, entonces es muy fácil. No muy fácil, pero es bastante fácil resolver el problema de la x. Y por eso es que han tomado primos grandes. Y lo vamos a usar para crear un sistema de cifrados. Ok, este es el primer problema difícil. Y el otro problema difícil es el de factorizar. Todo el mundo sabe que factorizar no es fácil. El otro problema que vamos a usar es mañana P, Q primos, N igual a P por Q.
Y lo que yo muestro n. Aquí, por ejemplo, muestro 2 y 387. Y no te digo que es X. Aquí te muestro n, el producto, pero no te digo cuál es P y Q. Y P en magnitud 10 a la 1000, Q en magnitud 10 a la 1500. Entonces n tiene magnitud 10 a la 2500. Es un número súper grande. Y phi de n es phi de p por phi de q. Y esto es secreto. O sea, esta la puedes calcular tú, pero nadie puede calcular, hasta ahorita creemos que nadie puede calcular phi de n sin poder calcular la factorización. Y con este vamos a construir un cifrado que se llama RSA, las iniciales de los autores. Y con este vamos a construir un cifrado que se llama el Gamal, por quien lo construyó. Vamos a hacer mañana. Y les voy a mostrar cómo funciona. Cuando menos el de RSA en la computadora. Pero claro, hay muchas cosas que uno tiene que hacer antes de hacer los cifrados. Lo primero que uno tiene que hacer es agarrar un mensaje y convertirlo a número, ¿no? Entonces, como les decía, todos los mensajes que nos enviamos, todo lo que nos enviamos se convierten primero ¿a qué? A números, a binario. Y luego cada binario se convierte en una cierta señal, que yo no sé cómo le hacen los físicos y los ingenieros, pero ciertamente tiene que poder codificarse. O sea, hay un código de letra a número a una señal de radio. Yo no sé cómo le hagan. ¿No? Es mágico, ¿no? 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 Sí, es mágico. Y no importa si andas a 100 kilómetros por hora, te llega y tú puedes seguir chateando y no importa dónde estés. ¿Ah? Es mágico, realmente es mágico el hecho de que tengamos teléfonos celulares y que podamos ver televisión y todo a una velocidad increíble. O sea, el procesador que tenemos en nuestro celular es súper rápido, porque tiene que estar convirtiendo todos los numeritos en señales y luego te los despliega en el... Es increíble. Sí. Very cool, como dicen. Ok, lo dejemos ahí y vámonos a comer.